Bueno, buenas tardes. Agradezco a los responsables del Club de Encuentro que me hayan invitado a esta mini conferencia y voy a comenzar. Me han pedido que hable de la biografía, de sus miserias y grandezas, y quiero empezar con esta cita. La biografía es el peor de los géneros históricos, en sí misma es perfectamente contraria al enfoque del historiador, al no coincidir el tiempo histórico con el tiempo del personaje y porque además resulta imposible que la trayectoria de un solo individuo pueda ser significativa. Contribuir a su caída, a la caída de la biografía, es el deber de todo historiador serio. Bien, esta frase es de Philippe Artier y no es tan lejana, es del 2006 y demuestra de qué manera, a pesar del interés del público lector por la biografía, en el mundo académico y en concreto en el mundo de los historiadores, la biografía todavía suscita muchísimos recelos. Lo que pretendo hacer es reflexionar sobre estas críticas y, sin embargo, plantear qué puede aportar la biografía desde el punto de vista que imagino que es el que interesa aquí y es el que me han pedido desde el punto de vista de una historiadora. Bien, yo creo que precisamente como historiadora es cierto que hay que tener en cuenta, no hay que echar en saco roto estas críticas, porque muchas biografías todavía siguen trabajando con planteamientos enormemente convencionales, centrados en los grandes hombres fundamentalmente, con una cronología que no se problematiza, es decir, alguien nace en 1851 y muere en 1921, se empieza la biografía por ahí sin que eso corresponda a ningún periodo histórico relevante, etc. Bien, lo primero que querría decir es que quizá los historiadores, en vez de utilizar el término biografía, deberíamos utilizar el término que la historiadora francesa ha acuñado o ha propuesto, que es el de historia biográfica, es decir, aquella manera de escribir la historia que se plantea para qué sirve el análisis de la vida de un individuo, o a veces de varios, para el análisis de un problema histórico, es decir, para aportar algo sustancial a la manera que tenemos de ver la historia con otros métodos. Bien, en ese sentido yo creo que no hay biografía histórica que interese sin un problema histórico sustancial que la sostenga. En mi caso he escrito varios perfiles biográficos, pero ha habido dos de trabajo más sostenido, uno sobre la reina Isabel II de España y el otro más reciente sobre Pardo Bazán, ambos editados en Taurus. Y en ambos casos lo que me planteé fue para qué me servía hablar de la vida de la reina o de la vida de la escritora Emilia Pardo Bazán como historiadora. Y en el primer caso, para mí el problema fundamental fue qué papel desempeñó la monarquía en el siglo XIX y en concreto en el periodo inmediatamente posterior a la guerra carlista, a la llamada ruptura liberal. Y en el segundo caso me interesé por la segunda mitad del siglo y lo que me interesaba fundamentalmente es qué papel se puede atribuir a la literatura y en concreto a la novela en la construcción de la nación española. Un tipo de planteamiento que se ha hecho mucho en Francia, en Inglaterra o en Alemania, pero que aquí, digamos, ya tiene estudios muy sólidos, pero fundamentalmente desde el mundo de la literatura, no de la historia. Entonces me interesaba que alguien tan declaradamente española, nacionalista española, constructora de nación como Pardo Bazán, a pesar de reconocer, y sobre todo por reconocer la pluralidad del país, de qué manera con su literatura construye España e intenta explicarla. Y quería también saber qué pasa cuando en la esfera pública literaria irrumpe una mujer, qué movimientos se producen. Bien, por lo tanto, insisto, no hay biografía que interese sin uno o varios problemas históricos que la sostengan. Y por lo tanto lo que está en juego no es solo la expansión de los sujetos de la biografía, de los grandes personajes, a los personajes, llamémosle, ordinarios, populares o de las clases medias, los personajes anónimos, ¿no? No se trata solamente de un problema de inclusión
de más personajes, que también es importante incluir todos esos personajes, sino cómo se tratan, es decir, cómo se embeben en una historia contextual que nos hable de cómo se construye un gran personaje. En el caso que he visto, Isabel II es un gran personaje por nacimiento, Pardo Bazán se construye. Y lo que he querido ver es qué significa eso, qué produce, qué historia nos cuenta, ¿no? Y lo primero que he visto es que cuando hablamos de contexto, a veces se hace una operación que el historiador británico Firth denominaba la operación sándwich, que consistía en poner un poquito de contexto, un poquito de personaje y otro poquito de contexto. Eso yo creo que no sirve de mucho, es una operación muy perezosa. Lo que hay que ver es reconocer que todos no pertenecemos a un solo contexto, sino a varios contextos, familiar, público, profesional, de amistades, y esos contextos forman círculos tangentes, y en el cruce de esos contextos están los individuos. Y los individuos, unos más y otros menos, pero todos de alguna manera, por lo tanto, somos híbridos, somos mestizos de varios contextos. Y eso es lo que hay que ver. Por lo tanto, no hay un contexto, sino varios, y no hay un tiempo, sino varios tiempos que se cruzan entre sí en una biografía. Bien, de esta forma la historia biográfica apunta a un problema plenamente actual, que es la posibilidad de no pertenecer, o de no pertenecer absolutamente, como una posibilidad fundamental de la vida humana. Es decir, tenemos la oportunidad de pertenecer y la oportunidad de no pertenecer, y esto, o de no pertenecer absolutamente. Y esta es una cuestión que yo creo que es fundamental en un mundo como el que vivimos, de exacerbación patológica de las identidades. Bien, por lo tanto, yo creo que lo fundamental de la biografía es acostumbrarse a lidiar con lo que constituye la tensión de todos nosotros, de la biografía y de la historia. Un individuo no puede explicar completamente un grupo, o una institución, o una clase social, o una nación, pero tampoco un grupo, una comunidad, una clase social, una nación, o incluso un género, puede explicar completamente a un individuo. Hay una interdependencia recíproca que no es siempre la misma, y que es la tensión que tenemos que estudiar los historiadores que somos biógrafos. De esa manera, la condición misma de la historia biográfica no es que se trate de héroes o de gente corriente, de hombres o de mujeres, sino que trata de historias en singular, sobre cómo esos hombres y mujeres cuentan su historia y viven su historia, lo que nos permite ver su capacidad de acción, hasta qué punto llega o no llega y por qué. Eso es lo que permite, yo creo, y cito aquí a una historiadora americana que fue la autora del Regreso de Martín Guerré, por ejemplo, y que yo creo que cada vez, según pasa el tiempo, cada vez tiene más que decir. De esta manera, entendiendo así la biografía, nos podemos implicar en la novedad de lo viejo, la novedad del pasado, la extrañeza de lo nuevo y la irreductible diferencia del otro, frente a la insistencia en lo similar y la confortable familiaridad de lo ya conocido. Creo que voy a acabar aquí, espero que haya resultado algunas ideas útiles y les doy las gracias de nuevo por su invitación.